Lo que estás viendo en pantalla es probablemente el fuerte mejor conservado de toda la República Argentina. Se encuentra en la ensenada de Barragán y aún así se ve bastante modesto, la verdad. Pero en realidad, por todo el continente americano podemos apreciar que existen cientos de fortificaciones coloniales que han dejado un tremendo legado histórico y cultural. Tan solo España, durante los siglos en el que fue un poderoso imperio, ha construido grandes fortificaciones todavía bien conservadas como la Fortaleza del Real Felipe en Perú, el Fortín Solano en Venezuela, el Fuerte San Lorenzo en Panamá, el Fuerte de San Diego en México, la Fortaleza de San Felipe de Lara en Guatemala y por supuesto todo el increíble sistema defensivo de Cartagena de Indias en Colombia. Pero en Argentina no existe nada como eso. Es que hasta en Chile se conservaron bastante bien los fuertes de Valdivia, por ejemplo. Hasta en países que fueron parte del Virreinato del Río de la Plata, como en Uruguay, existe una majestuosa fortaleza llamada Santa Teresa. En Paraguay también. Ellos tienen el llamado Fuerte Borbón, que a pesar de no ser la gran cosa, está bastante mejor que cualquier fortificación argentina. Hasta en países no hispanos como Estados Unidos, tienen una gran fortaleza construida en su día por España, en el estado de Florida. Por su parte, Brasil conserva el fuerte de Santa Tecla, también construido por los españoles. Ahora bien, ¿qué pasó con Argentina? Antes de responder eso, me gustaría explicar más o menos cómo son los distintos tipos de fortificaciones. Lo más básico sería un fortín, que se puede hacer con 2 palos y un alambre. Después sigue el fuerte, que ya vendría siendo una construcción de verdad, pero tampoco muy grande. Le sigue la fortaleza, que esa ya es un giga monumento, el cual quiere decir que está defendiendo un sitio realmente importante. Y por último tenés al fucking castillo, el cual pocos lugares de América pueden presumir tener uno de verdad. Ahora bien, el hecho de que Argentina conserve pocas fortificaciones importantes se explica fácilmente por 2 características. Lo primero es que acá no había ningún lugar demasiado importante para defender, ni enemigos muy fuertes que amenazaran este territorio. Las fronteras con Portugal del entonces virreinato estaban en Paraguay, la Banda Oriental y las Misiones Orientales, todos territorios que hoy no son de Argentina. Y lo segundo es el nulo interés en conservar lo que se llegó a construir. Para que noten el valor histórico que pueden llegar a tener las fortificaciones, los famosos pucarás del norte argentino no son nada más ni nada menos que fortalezas incaicas construidas antes de la llegada de Colón a América. En el norte argentino, los primeros pueblos y ciudades españoles nacieron como un sistema de defensa para las ciudades de Santiago del Estero y Potosí contra los ataques indígenas de la zona. Incluso Salta fue fundada para tal fin. Posteriormente, se construirían otras fortificaciones en la frontera del Chaco, como el Fortín del Bracho, el Fuerte del Rosario y el Fuerte de Avipones. Hoy en día no queda vestigio de nada de eso. Lo único que hay es el Fuerte de Cobos, el cual es histórico por ser el sitio de un combate previo a la gran batalla de Salta. Pero tampoco para tanto, porque en realidad antes se veía así y luego fue restaurado. En Cuyo son conocidos los casos de los fuertes de San Carlos y San Rafael del Diamante, este último construido en 1805, últimos años de la colonia. Y sí, como se imaginarán, de ambos fuertes no queda casi nada. El San Carlos tuvo una gran importancia histórica para Mendoza, ya que ahí se dieron varios combates contra las tribus indígenas y fue construido por Juan Martínez de Rosas, personaje importante para los trasandinos. Pero es más conocido por ser el sitio en el que San Martín se entrevistó con los pehuenches para que lo dejaran pasar por su territorio. Hasta el 2017 todavía quedaba una pequeña pared en pie, pero debido a unas fuertes lluvias se terminó de derrumbar todo. El de San Rafael, desde que empezaron su conservación en 2006, se ha logrado mantener relativamente bien. Y este sí que está protegido de los marrones que lo quieran vandalizar. Pero bueno, tampoco es la gran cosa. Sorprendentemente, en el litoral, el único vestigio español que quedó fueron los rastros del fuerte de Sankt Spiritu, nombre que hoy lleva el asentamiento español más antiguo del territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires se construyó el famoso fuerte que lleva su nombre, pero en realidad no era un fuerte sino una fortaleza, y no se llamaba de Buenos Aires, sino Real Fortaleza de Don Juan Baltasar de Austria, el cual tardó como mínimo 130 años en terminar de construirse. Se creó para defender la ciudad de las incursiones de las escuadras extranjeras. Llegó a tener una muralla de piedra con un foso que lo rodeaba, un puente elevadizo sobre la plaza, con baluartes en sus ángulos con cañones y edificios interiores que funcionaban de sede para las autoridades coloniales. Fue en este lugar donde los británicos se asentaron durante la ocupación de Buenos Aires en 1806,
y a su vez el lugar en donde fueron rendidos por Santiago de Liniers. El primero que empezó a demoler la fortaleza fue Bernardino Rivadavia entre 1826 a 1827, mandando a cegar el foso y eliminando el puente levadizo. Y en 1853, el gobernador Pastor Obligado destruyó todo lo que quedaba del fuerte. Años más tarde, Julio Argentino Roca construyó la Casa Rosada en el lugar donde antes estaba la fortaleza. Aún así, sorprendentemente, todavía quedan vestigios de aquella gran fortaleza, ya que en 1938, al demolerse el frente de la Casa de Gobierno para ampliar una calle, se encontraron partes ocultas en el área subterránea que todavía se conservan hasta el día de hoy. Mansa suerte tuvimos ahí. En 1779, el virrey Bertigis Salcedo inició la construcción de numerosas fortificaciones en la frontera indígena al norte del río Salado, de los que la mayoría, por no decir todos, posteriormente se convirtieron en ciudades, como el Fortín de Lobos, actualmente una ciudad, el Fortín Navarro, actualmente ciudad, el Fortín de Chascomús, hoy ciudad, el Fortín de Ranchos, lo mismo, y el Fuerte de Salto, con igual destino que todos los demás. Por otro lado, el fuerte de Barragán pudo conservarse mejor al haberse construido con materiales más fuertes que los ladrillos de adobe y las maderas blandas utilizados en la línea de fortines. También es un sitio histórico, ya que acá se dieron 2 enfrentamientos con los británicos y uno con los portugueses, y posteriormente le dio paso a la actual ciudad de la Ensenada de Barragán. Pero es que después de la independencia, la historia de las fortificaciones continúa. El que más lástima me da es el caso de la Ciudadela, una tremenda fortaleza creada por San Martín en 1814. Tenía un trazado con forma de pentágono estrellado de 5 puntas, comprendía 4 manzanas de territorio, fue construida en un terreno llano, estaba rodeada por un foso, tenía un cuartel para reclutas y una cárcel para desertores. Fue construida por los propios militares del ejército, quienes se acuartelaron allí, y con dinero del gobierno nacional enviado desde Buenos Aires. San Martín también ideó una estrategia para engañar a los posibles espías realistas que pudieran haber, haciendo entrar gruesos destacamentos a la fortaleza, que salían sigilosamente a la noche y volvían a ingresar por la mañana, como dando la impresión de tener muchas más tropas de las que en realidad tenía. En 1819 el ejército del norte abandonó Tucumán para siempre, y ese fue el inicio de su decadencia. Cerca de esta fortaleza se dieron un par de grandes batallas de las guerras civiles entre Facundo Quiroga y Gregorio Arauz de la Madrid. En 1834, Juan Bautista Alberdi lo describía así: los cuarteles derribados están rodeados de una eterna y triste soledad. Únicamente un viejo soldado del general Belgrano no ha podido abandonar las ilustres ruinas y ha levantado un rancho que habita solitario con su familia en medio de los recuerdos. Tristemente, hoy en día no quedó absolutamente ningún vestigio de aquella histórica fortaleza. Por otro lado, entre 1833 a 1838, el gobierno paraguayo construyó en la actual ciudad de Posadas una trinchera para mantener su ocupación en este lado del río Paraná, y como aduana del comercio que tenían con Brasil a través del río Uruguay en la actual ciudad argentina de Santo Tomé. Fueron hechas bajo la estricta supervisión del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia y se mantuvieron bajo ocupación paraguaya hasta que en 1865 los ejércitos de Argentina y Uruguay la ocuparon durante la guerra de la Triple Alianza. De ese murallón paraguayo, hoy en día solo quedaron un rejunte de piedras exhibidos en una plaza de Posadas. Volviendo con Buenos Aires, la frontera sureña se siguió expandiendo y por lo tanto las fortificaciones también. Pero bueno, la historia es la misma que la de antaño. El fuerte San Serapio Mártir del Azul se convirtió en la ciudad de Azul, el fuerte Independencia en la ciudad de Tandil, y en donde hoy está la gran ciudad de Bahía Blanca, el coronel oriental Ramón Bernabé Estomba fundó en 1828 una tremenda fortaleza con el nombre de Protectora Argentina, la cual fue escenario de la guerra contra el indio y hasta finales del siglo XIX todavía conservaba parte de su construcción. Pero como es común, tampoco sobrevivió ningún vestigio para la actualidad. Luego, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, se comenzó la construcción de la llamada Zanja de Alsina, que incluyó la construcción de los fuertes llamados Trenquelauquen, Carué, Guaminí y Puan, actualmente reconocidas ciudades bonaerenses. Nada relevante. Ya sabemos que después de eso llegó Papá Roca y con la campaña del desierto, la zanja quedó completamente obsoleta. Durante dicha campaña, en las provincias de Río Negro y Neuquén, se fundaron un montón de fuertes y fortines, como el fuerte General Roca, que dio origen a la actual ciudad homónima. Pero sorprendentemente, existen por lo menos 4 fortines que se pudieron conservar relativamente en buenas condiciones hasta el día de hoy, que son el Fortín Belisle, el Fortín Primera División, el Fortín Cuarta División y el Fortín Huichilauquen. Y bueno, gente, eso sería todo. Acordate de darle like y comentar para poder domar al algoritmo y seguime en mi cuenta de Pinterest, en donde subo pinturas históricas de Argentina con la mejor calidad y formato posible. Gracias y chao.